Bueno, y hoy con elecciones a intendente en la provincia de Corrientes, también elecciones locales en La Rioja y Chaco, y con todo lo que está pasando en realidad en el escenario nacional, de alguna manera está lanzado ya el escenario de estas elecciones de mitad de término, como se conocen a las elecciones legislativas. Hoy invitamos a 3 analistas de opinión pública que colaboran frecuentemente con medios gráficos. Está con nosotros Julio Burtman, él es analista de opinión pública, dirige el Observatorio Electoral y colabora en El Estadista y Anfibia, entre otros medios. También Diego Reynoso, analista de opinión pública, colabora con Clarín y Perfil, investigador del CONICET, y Luis Costa, de la consultora Quiddity, lo vemos escribir con mucha regularidad también en el diario Perfil. Así que les agradezco a todos que hayan venido esta noche. ¿Cómo andan? Gracias a vos, gracias María por la invitación. Bueno, leí hace poco algo de Julio que me llamó la atención, voy a arrancar por ahí, que me parecía interesante, que es esta idea de que la oposición no está sabiendo muy bien cómo pararse frente al gobierno de Macri. Sobre todo el peronismo, ¿no? El peronismo, sí. El peronismo está muy acostumbrado a conocer con quién está hablando y me parece que en este caso no está del todo cómodo con Macri, ¿no? Porque lo tiene muy ubicado en un lugar en el cual Macri tal vez pertenezca o no a ese lugar, pero se sabe desprender mucho de esos elementos peyorativos de ese lugar donde supuestamente se lo pone, ¿no? Que es la derecha neoliberal. Hubo esta semana, ¿no? Cuando fue Marcos Peña al Congreso, en la Cámara de Diputados, un momento que me parecía revelador de eso, cuando Axel Kicillof le dice, sáquense la careta, digan de una vez que son neoliberales, nosotros no nos disfrazamos de otra cosa. Y Cambiemos con eso lidia muy bien. Él es, Cambiemos, lo llama como una persona. Es un partido que de alguna forma se posiciona muy bien en esa relación directa con el electorado y trata de plantear otro eje en la política argentina que lo logró con cierto éxito. Es la idea de que hay un pasado y un futuro y Cambiemos se posiciona en ese futuro. Por lo tanto, izquierda-derecha a Cambiemos no le afecta tan directamente, ¿no? Luis, ¿vos compartís esa sensación de que no saben muy bien por dónde ir, cómo plantarse frente a Macri, digamos, la idea de los 90, el neoliberalismo, desde dónde viene la crítica que le pega más a Macri? Sí, el problema que tiene la política tradicional es que el macrismo llevó adelante una forma de vincularse novedosa que de alguna manera tiende a negar la tradición política, es decir, los grandes actos con la gente solamente adelante, hablando solamente de las tradiciones políticas de los últimos 50 años, y el gobierno trata de llevar adelante una política mucho más puntual, ¿no? Digamos, esta cosa del timbreo en realidad es una bajada de la complejidad hacia un sujeto, ¿no? O sea, es decir, el gobierno construye una simulación donde puede tener una relación casi punto a punto con todos los ciudadanos, ¿no? Y de alguna manera le ha ido bien y sigue sobreviviendo el gobierno. Y entonces ante este desafío creo que lo que le falta a la política tradicional es entender cómo se puede acoplar, digamos, esta nueva forma de hacer política, porque si uno hace un rastreo de las declaraciones públicas, como decía Julio, bueno, este comentario que vos estabas haciendo de la manera en que se despliega la discusión en el Congreso, esta idea de llamarlo neoliberal también tiene un olor a batalla política de hace 20 años, ¿no? Y por el registro que yo tengo en su electorado, eso no es un elemento que le molesta. De hecho, cuando el kirchnerismo más duro acusa de neoliberal, en realidad el único que lo escucha y le dice que sí es su base electoral, ¿no? La que ya tiene, sí, exacto, del kirchnerismo, digamos. Y digo, parte, ustedes con los números que han hecho y todo, me parece que parte de lo que hace que esté fuerte también Macri en un contexto electoral, en un contexto económico, de una economía que no termina de reaccionar, es la idea de que lograron que la gente crea que está mal, pero va a ir mejor. Así es. A mí me parece que yo comparto un poco el diagnóstico de ellos. Creo que también, además, no es que toda la opinión pública gira a la misma velocidad y en el mismo sentido. A mi modo de ver, y las últimas mediciones nos dicen que hay un 45% que dice le damos la derecha al gobierno, aprobamos, y hay otro 45% idéntico, un punto menos por ahí, que dice no, lo desaprueba. Sobre eso se cimienta lo que solemos hablar y decir que es la grieta, ¿no? Un público que escucha el discurso, por ejemplo, de Cristina y lo aplaude, y otro público que escucha el discurso del gobierno y lo aplaude. Son como dos grupos a los que tienen diferentes registros con sus diferentes interlocutores. Ahora, del lado del gobierno, vos tenés un poco este gráfico que estás mostrando ahí, de ese 45 que escucha al gobierno y que dice sí, estamos de acuerdo, no todos están satisfechos. Hay un núcleo duro que es más o menos está en torno a el 25-26%, que coincide por otra parte con el caudal electoral del PRO en las PASO, y después tiene el resto que se fue sumando en el proceso electoral y que hoy todavía le sigue dando un respaldo, pero con
peros. Pero porque cree en la idea de que la economía va a mejorar. Yo creo que en el fondo lo que comparten ellos en común, esto es muy, incluso diría muy a la Laclau, es que no quieren lo otro que está del otro lado. Entonces, hoy Macri puede ser como el emergente, me voy a poner como Laclau, no soy lacloiano, pero es el significante vacío de todos ellos, digamos. Cada uno deposita en él lo que quiere, ¿sí? Su núcleo duro deposita algunas cosas, cree que está bien, está todo bárbaro y están muy satisfechos con todas las políticas. La otra mitad, digamos, de lo que los respaldan, dicen, lo respaldamos, estamos de acuerdo, aprobamos, pero prestamos algunas diferencias. Ese espacio es el donde orbitan los UCRs, digamos, más díscolos, Martín Lustó, etcétera. Y algunos votantes que quizás estén en disputa porque pudieron haber sido de Sergio Massa en algún momento también, sobre todo en el proceso electoral del 2015. Del otro lado, del lado que dice no me gusta el macrismo, estos a los que quizá hacen más hincapié en lo ideológico, podría decir yo, en decir, bueno, esta comunicación, el timbreo y demás es parte de una estrategia, lo tenemos muy claro, sáquense las máscaras, ¿no? Como dice Kicillof. Los de este lado hay, yo diría, un núcleo alrededor, que vamos a ponerle 45, hay un 30-28 que siguen firmes y en pie bancando a Cristina. Y el resto que no le cree al gobierno, pero considera que quizá probablemente Cristina sea ya una etapa superada. Ahora, es interesante, hoy decía Durán Barba, está promocionando un libro, entonces está dando bastantes entrevistas, que dice que el seguidor de Cristina Kirchner tiene un vínculo mucho más fuerte con Cristina Kirchner que el núcleo duro macrista. Dice, es un vínculo mucho más cargado de sentimiento, de cierta religiosidad, decía Durán Barba. Bueno, algo de eso seguramente hay. Es un proceso de 12 años el kirchnerismo, ¿verdad? Hubo tiempo suficiente para generar algunas lealtades que no tuvo el macrismo. También creo que el macrismo, para empezar, bueno, algo decía... pero construye más con un discurso distinto, ¿o no? Sí. Con otra intensidad. El comienzo del macrismo realmente existente, el macrismo presidencial, tuvo mucho que ver con el antikirchnerismo, ¿verdad? Por lo tanto, parte de ese núcleo duro del macrismo, que también lo hay, tuvo mucho que ver originalmente con eso. Luego sí creo, un poco siguiendo lo que decía Diego, que fueron agregando otras capas a fue el partido del balotaje, como también dice Durán Barba, y creo que ahí hay un proceso de construcción, que es tal vez lo que el peronismo no termina de entender, en el cual hay muchos sectores sociales, no solamente ese núcleo original, digamos, porteño, de clase media para arriba. Claro, como si el peronismo creyera que solo habla con el núcleo duro de Macri, ¿no? Sí, bueno, ahí hay otro de los elementos, ¿no? Creo que, digamos, la elección que tenemos dentro de algunos meses va a encontrar un electorado mucho más partido y mucho más complejo de lo que podíamos encontrar hace 20 años. Por ejemplo, el conurbano no va a tener un desempeño homogéneo. Ya dio algunas sorpresas o elementos interesantes para analizar, por ejemplo, 3 de febrero, Morón, es decir... que ganaron intendentes. Claro, ganaron intendentes que, digamos, donde naturalmente uno podría esperar una victoria, o es decir, todo el conurbano uno lo podía pintar digamos, del Partido Justicialista. Pero yo, para complementar algo de lo que decía Diego, nosotros tenemos números inclusive un poco más altos de aprobación de gestión. Pero yo creo que este elemento de... Nosotros, este gobierno nos ha regalado una experiencia de análisis de opinión pública bastante inédito, porque en general lo que le permite a los gobiernos tener valores de aprobación altos y por lo tanto tener un mejor desempeño en las elecciones es que la gente sienta que la economía está bien, ¿no? Es decir, generalmente cuando la economía está bien evaluada, los valores de aprobación son altos y por lo tanto le va relativamente bien en las elecciones, ¿no? Que es algo de lo que le pasó al kirchnerismo. Cuando tuvo valores de aprobación altos de la economía, ganó, ¿no? La famosa idea es la economía estúpida, que al final todo se resume a cómo casi todo Occidente, hasta la literatura, habla sobre esos temas, ¿no? Ahora, este gobierno nos ofrece a nosotros que la gente que todavía tiene expectativas altas es la que más aprueba. Es decir, para encontrar a alguien que todavía sostiene a este gobierno hay que encontrar expectativas altas. Ahora, ¿cuál es el elemento? Expectativa de futuro, no presente. Claro, expectativa del futuro para dentro de un año, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se esconde atrás de...? Porque la gran pregunta, nosotros como analistas, es... digamos, ¿cuál es el concepto que tiene de visión del mundo aquel que todavía considera que las expectativas están altas? Y quiero volver a tu pregunta original. Hay un elemento muy grande de rechazo al pasado reciente, ¿no? A la política vieja, etcétera, ¿no? Entonces, la expectativa es la forma en que se representa en nuestras mediciones
hay un valor social que ha mutado, digamos, hay un rechazo muy grande, porque es más... La idea que es lo nuevo, digamos, no, una cosa ver, como perdóname. que estaría con Macron en Francia. No, pero a ver este elemento tuyo que decías, bueno, son muy fanáticos los defensores de Cristina. Y también son muy fanáticos los que la odian, ¿no? Es decir, en general, los últimos 12 años, Cristina Kirchner tenía X porcentaje, depende del momento, de aprobación de gestión o de imagen positiva, y la composición de su imagen negativa, de las dos opciones que uno le da para responder entre muy mala y bastante mala, el muy mala estaba siempre muy cargado. O sea que su rechazo estuvo siempre mucho más intenso que su apoyo, ¿no? Entonces, al salir del poder y al licuarse y al ofrecer una nueva experiencia política, se le va a hacer muy complejo al kirchnerismo, creo yo, además de que tiene una base fuerte, volver a crecer. Y esto se expresa un poco lo que le está pasando al peronismo, ¿no? Que no encuentra una nueva conducción y la división que tiene. Ese es el dilema que enfrenta, me parece, ¿no? Un poco en esa línea. Cristina es ahí un problema importante para el peronismo como un todo. De un liderazgo que no se fue, y que tampoco... Bueno, el peronismo no termina, es decir, estamos en un proceso de transición política que todavía es demasiado nuevo, ¿no? Entonces, que para Macri hay que darle es fuerte, tiempo, porque ¿no? la fortaleza terminó siendo la capacidad de gobernar, ¿no? Con minorías en los congresos, con no tantas gobernaciones, lo que se suponía que era su debilidad principal. Lo administró mejor que la cuestión económica en términos de resultados actuales, seguro. Sí, tampoco hay tampoco hay tantas experiencias en Argentina con un Congreso tan dividido. O sea, no es que pueden ir a revisar cómo se resolvieron otras gobernabilidad tuvo, situaciones. no le faltó gobernabilidad, que era la gran pregunta. Y en todo esto la provincia de Buenos Aires es clave, ¿no? Claro. Como proveedora de legisladores, pero también como el gran hermano de las provincias argentinas. Y ahí donde el peronismo tiene un dilema adicional, ¿no? Porque Macri lo que tiene que hacer, Macri Vidal, tiene que resistir en la provincia de Buenos Aires, ganar la elección de alguna forma, aunque sea por un voto, para demostrar que allí donde se juega la gobernabilidad están fuertes. Ahora, el peronismo se está jugando la posibilidad de un liderazgo que resuelva su propia interna, pero también tiene que resolver otro problema, que no es lo que hoy está abordando de forma más directa, que es la derrota que tuvo a nivel provincial en 2015. Claro. Donde no solamente perdió el kirchnerismo y Daniel Scioli como candidato a presidente, sino que perdió el periodismo de la provincia. Hoy tenemos 3 candidatos del PAN-peronismo, sacando a Massa, ¿no? Del peronismo oficial, que son Cristina Kirchner, Randazzo y la posibilidad de una candidatura más bonaerense, Magario, ¿verdad? La intendenta de La Matanza. Y si bien el problema que plantea el peronismo tiene que ver con cómo hacer para sacar un voto más que Mauricio Macri, que Vidal y Macri en esta elección, el punto también es qué candidato ayuda a reconstruir mejor ese peronismo bonaerense, ¿no? Porque Cristina Kirchner y Randazzo no son candidatos realmente bonaerenses. Cristina Kirchner, nació en Tolosa, Chivilcoy, ¿no? Él pero siempre hizo su carrera desde el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En provincia de Buenos Aires es un gran dilema, ese diría más general, ¿no? Por los platenses, que son la burocracia del Estado provincial, han tenido siempre que sufrir conducciones políticas que son ajenas, digamos, a la capital de la provincia, algo que no pasa en Córdoba, en Tucumán, etcétera, y que por lo general vienen del gobierno nacional. Bueno, perdón, lo último, no tuvimos un solo resultado electoral en el 2015 en la provincia, ¿no? Porque perdieron la gobernación, pero después en la segunda vuelta Scioli vuelve a ganar, o sea que realmente es una incógnita ver cómo se reconvierte. El bonaerense quedó muy golpeado. Pero por supuesto quedó golpeado porque perdió la gobernación, ¿no? Lo dejamos en este debate que va a seguir, por supuesto, todo el año con las cuestiones electorales, y el gran dilema es, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, aunque no solamente, pero muchísimas gracias a los 3 por haber estado acá esta noche. A ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos aquí en Ronda de Editores el domingo que viene. Muy buenas noches.